ahora sí presentar al congresista Héctor Acuña, representante por la Libertad, sin bancada, porque renunció a su bancada de origen, que es APP, y el congresista Wilson Soto, de Huancavelica, el representante de Acción Popular. Muy buenas noches, gracias por estar acá en RPP. Buenas noches, Fernando. Naturalmente, la primera pregunta tiene que ver con la mesa directiva. ¿En qué se está? ¿Qué es lo que ustedes saben de las negociaciones en curso para elegir a una mesa directiva que entren en funciones el próximo 27 de julio? Señor Acuña, por favor. ¿Qué podría comentar don Fernando? Creo que ese tema recién inicia. Dentro de mi experiencia veo que realmente todo lo que se ha dicho anteriormente son meramente especulaciones. Como en un momento vi en una noticia, para asustar a los calichines, decían la noticia, ¿no? Un poco como que no es lo que hasta la fecha podríamos imaginarnos, ¿no? Creo que en estas 2 semanas, porque tenemos hasta el 25, va a haber las conversaciones, va a haber seguramente varias reuniones y todavía creo que hay mucho que especular o que esperar, ¿no? De acuerdo. Señor Soto, usted debe estar en el centro de las conversaciones porque Acción Popular son votos deseados por unos y otros, ¿no? Bueno, somos, Fernando, 15 congresistas de Acción Popular en la bancada. En principio, agradecerle por la invitación a su programa. Muchas gracias. Yo quería solidarizarme con mis hermanos del distrito Salcabamba. Hoy día han perdido 4 personas por las malas carreteras que tenemos en Huancavelica. Mi solidaridad con todas las familias. Fernando, sobre el tema, efectivamente las fuerzas políticas tienen que conversar. Igual en el Congreso de la República somos varias bancadas, en los últimos tiempos varias bancadas fragmentadas. De hecho que también es un poco complicado ponerse de acuerdo, pero es necesario el diálogo, ¿no? Con todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo. Seguramente es muy prematuro, falta como 3 semanas. Estaremos ahí conversando con todas las fuerzas políticas. Desde la bancada de Acción Popular nosotros no descartamos a nadie, no podemos vetar a nadie. Seguramente en la bancada nosotros nos vamos a juntar, nos vamos a reunir y tomaremos una decisión. Todavía más adelante. Más adelante. De acuerdo. Bueno, uno y otro, como políticos, no quieren adelantar sus posiciones ni lo que saben de verdad. Tienen derecho a hacerlo. Pero en todo caso podemos preguntarle algo que no tiene que ver con la elección en sí misma. ¿Qué objetivos deben cumplirse para que la mesa directiva que asuma funciones el 27 de julio mejore la imagen del Congreso? ¿Qué le parece que deben ser los criterios básicos? ¿En base a qué criterios determinaría usted su voto, señor Acuña? Creo que un punto importante es generar la unidad, porque se ha visto que realmente el mismo Congreso está un poco resquebrajado porque el trato no ha sido igual para todos. Siempre se ha visto que realmente los que están más cerca a la mesa directiva son los que más se han beneficiado, mientras que los que estamos realmente más lejos hemos tenido que luchar para que salgan nuestros proyectos. No ha sido fácil y creo que eso influye mucho, ¿no? Y por otro lado, un aspecto muy importante es la transparencia, que no se ha dado. Nosotros nos hemos enterado bastante lo que sucede en el Congreso por los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que nos han informado de muchos sucesos que alarmó a la sociedad y que nosotros como congresistas recién nos enteramos, ¿no? Del buffet, de algunas contrataciones. Ya realmente es el momento de transparentar y que sea el Congreso el que dé el ejemplo, ¿no? Señor Soto, usted, ¿cuáles son los criterios que quisiera que se tomen en cuenta para constituir la mesa directiva? Bueno, para mí el próximo presidente o presidenta debe ser una persona que genere consenso, debe ser una persona que genere diálogo con todas las fuerzas políticas, como dice aquí mi colega Héctor, no solamente para un sector, sino al contrario,
El presidente del Congreso tiene que ser el presidente de los 130 congresistas. Y sobre todo no direccionar algunas cosas. Por ejemplo, todos los congresistas tenemos los mismos derechos. No, todos no. Los que no están en bancada no tienen los mismos derechos. El señor Acuña, por ejemplo, no tiene derecho que usted sí a ser candidato, ¿no es cierto? Sí, Pero igual, él puede presentar las iniciativas legislativas. Eso sí. Pero no puede presidir comisiones y no puede ser miembro de la mesa directiva. Bueno, hay algunas restricciones también. Sí. Entonces eso es natural. Pero también el próximo presidente o presidenta tiene que defender la institucionalidad del Parlamento. Porque hay algunos parlamentarios también, no voy a decir nombres, salen hablando mal del Congreso, de donde son parte. Entonces con eso yo estoy totalmente en contra que un parlamentario hable mal de su institución donde labora. Si nosotros hemos venido a ser parlamentario es ponerse la camiseta del Parlamento. Pero entonces el Congreso usted cree en eso de otorongo no come otorongo. No hay que criticar. No hay que criticar. Niños, uno se calla. Fernando, muchos sueldos, uno se calla. Claro, hay cosas que son de repente que manchan la imagen del Parlamento, definitivamente, pues eso no podemos tolerar, ¿no? Bueno, hay que criticar por eso. Claro, de acuerdo. Pero yo entiendo, ¿no? En los últimos tiempos también en Acción Popular hay varios grupos parlamentarios que han querido también, ¿no? Manchar el nombre de Acción Popular. Igual, había prácticamente como un acoso político de todas las fuerzas políticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el diálogo debe primar. El diálogo debe primar. Y el Congreso de la República, según como comentas, Fernando, nosotros podemos tener diferencias, discrepancias, pero hay muchas leyes que hemos aprobado a favor de la población peruana. Como don Héctor Acuña, él ha trabajado un excelente trabajo en la Comisión de Cultura, ha dictaminado varios proyectos importantes y de repente ahí falta hacer publicidad, ya es un tema ya del Congreso de la República, hay que buscar mecanismos que la población que sepa qué leyes hemos aprobado. Yo le comento, una de las leyes más importantes en este Parlamento que hemos aprobado ahora reciente ha sido la ley de canon hídrico. Yo soy el autor de ese importante proyecto de ley y gracias. Yo agradezco a todas las fuerzas políticas que me han apoyado y hemos aprobado por insistencia. Y esa ley, Fernando, va a beneficiar a muchísimos hermanos del campo, que son de centros poblados, son beneficiarios de las cabeceras de cuenca donde sale el recurso hídrico. Y sobre todo que hay un problema con la sequía, que se viene agravando en el sur del Perú. No sé si en Huancavelica están afectados ya también, por ello, pero también. Más al sur es mucho más notorio, ¿no? También. Muy bien, hemos comprendido su punto de vista ahora. Ahora, hemos hablado sobre el caso de los congresistas que no tienen bancada, entre ellos el señor Acuña, porque renunció a la suya. En total creo que son 11 no agrupados. Y se dice que entre ellos hay alguien, Esdras Medina, que ha estado en 2 bancadas diferentes, me parece, ¿no? Comenzó con una y estuvo después en Podemos recientemente y se ha salido de ella, pero estaría buscando crear otra bancada más para eventualmente poder ser candidato él, porque ha sido incluso voceado para formar parte de la mesa directiva y ha sido solicitado por unos y otros. ¿Qué saben ustedes sobre estas gestiones para crear otra bancada? Señora Acuña, me imagino que usted ha sido solicitado, puesto que usted es no agrupado y pudiera contribuir a que se constituya el número mínimo para que la bancada exista. Bueno, lo cierto, don Fernando, es que ahora que ya se acercan las elecciones de la mesa directiva, creo que todos los congresistas aspiramos a tener de alguna forma una comisión, estar también, ¿por qué no buscar representar al Congreso en diferentes niveles, ¿no? Y bajo esa premisa es que los no agrupados, una opción es buscar una bancada, es natural. La otra opción es que en un momento también uno pueda acercarse o pueda de alguna forma conciliar con bancadas ya existentes y a través de estas bancadas poder ¿Pero qué lograr... sabe usted sobre las gestiones que se vienen haciendo para que aparezca una nueva bancada? Incluso ya hay un nombre que se llama Unidad y Diálogo, ¿no? Claro, nosotros... que son los conceptos que ha usado usted. Claro, dentro de no agrupados siempre hemos estado buscando agruparse, porque realmente, aunque parezca mentira, 5 parece un número pequeño, ¿no?
¿Cómo es, no? Porque yo realmente discrepo con esta cantidad que debería un número mayor realmente, ¿no? Para no la fragmentación, ¿no? Pero realmente la situación real es que no es fácil. ¿Por qué no es fácil en su tenemos caso? ideologías, principios ya, pero distintos. en su caso específicamente, ¿qué resistencias tiene usted a la propuesta, a los llamados que le hacen sin duda quienes quieren crear esta bancada Unidad y Diálogo y que estarían contentos que alguien como usted fuese parte de ella? Claro, en mi caso, cuando yo he intentado de alguna forma nuevamente recomponer la bancada, de alguna forma hacía la presentación, mira, ya tengo 3, ¿quiénes son? Fulano, sutano, mengano. Ah, no. Después conversamos. No, no es fácil porque, no sé, que cada uno tiene una mirada distinta, ¿no? ¿Pero qué es lo que reclama usted? No es para casarse, y para Sí. toda la vida, es para estar 3 años. Lo que ¿no? pasa, don Fernando, es que no todos tenemos una mirada despojada del egoísmo, despojada de intereses personales. En mi caso, siempre la mirada ha sido pensar en el bien común, pensar en que realmente lo que me inspira es servir. Pero cuando uno ve que muchas veces hay colegas que piensan usarlo a uno, se equivocan, ¿no? O sea, por el momento no está dispuesto a decir el sí a quienes lo están solicitando para miembro. Sí. ¿Qué sabe usted sobre las aspiraciones de Esdras Medina? Bueno, Fernando, de hecho que igual un parlamentario tiene naturalmente aspiración, ¿no? De repente presidir la mesa o aspirar a una comisión ordinaria, pero yo sí no estoy de acuerdo para que se creen más bancadas, porque es un poco complicado cuando a mayor bancada hay muchos, muchos como que no puedes consensuar. Entonces yo creo que ingresamos nosotros ya como 5 partidos políticos y ahí se ha fragmentado más, ¿no? Entonces en esa parte yo no estoy tan de acuerdo, no soy partidario que en el Congreso de la República se crean más bancadas. De acuerdo. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunos temas que han dado lugar a debates en los últimos tiempos. Quizás el que más es la ley que ustedes han aprobado, que modifica el plazo y otros detalles de la figura del colaborador eficaz. Su opinión sobre este tema y sobre el debate que ha habido en las últimas semanas. Hago notar que el congresista Jorge Montoya, de la misma manera que Jaime Quito, que es una orientación bien diferente, han dicho que se podría hacer correcciones a las limitaciones impuestas por esa ley, mientras que la ex fiscal Gladys Echaíz sostiene que los nuevos plazos corresponden al tiempo razonable. ¿Cuál es su opinión después de haber oído todo lo que ha oído sobre la colaboración eficaz? Sí, bueno, en principio mi voto ha sido en contra, por que realmente, y ahora más que nunca, escuchando a diferentes posiciones de abogados que conocen el tema, y de hecho que está un poco dividido, pero lo que sí preocupa es que muchos procesos pueden caerse, porque realmente al reducirlo, si bien es cierto, es un tema bien complicado, ¿no? Porque realmente tenemos procesos que ha venido por mucho tiempo ya en proceso y eso podían caerse. Y ahora queriendo reducir los plazos es el peligro, ¿no? Por eso que creo que en este momento no conviene reducirlo, conviene actuar por un principio de razonabilidad, ¿no? Mejor pecar por exceso que por defecto, porque de lo contrario, procesos importantes se caen y al final, ¿quién pierde? Pierde el país. Pierde la lucha contra la corrupción, ¿no? Y son procesos grandes, ¿no? Eso es mi forma Señor de pensar, Soto, ¿no? usted es abogado. Denos su opinión sobre esta ley. Usted votó a favor con la mayor parte de los compañeros de su bancada, ¿no? Bueno, Fernando, sobre el punto, ¿no? Debemos primero entender que los procesos en el Perú son demasiado largos y engorrosos, perjudicando muchas veces injustamente la inocencia de las personas. En otros países, como en Brasil, la justicia demora mucho menos que aquí en comparación con nuestro país. Es que no dependían del Perú. Nosotros lamentablemente necesitamos de ellos para tener muchas informaciones. Claro, Parte correcto. de la demora es ir allá para investigar allá y pedir a los jueces y fiscales brasileños que nos acepten allá. O sea, hay que también reconocer eso, ¿no? Por otra parte, Fernando, yo estoy de acuerdo
debemos fortalecer a las instituciones tanto como Ministerio Público y Poder Judicial, dotando con presupuestos adecuados para que ellos tengan un adecuado funcionamiento. Yo pensando en ellos he presentado también el proyecto de ley 2889 y el proyecto de ley 2959. El Poder Ejecutivo que dote presupuesto adecuado para esos sectores, tanto al Ministerio Público y Poder Judicial, cosa que ellos también para que no tengan en el camino ningún inconveniente. Entonces, si bien es cierto sobre la pregunta, nosotros en el último pleno hay 84 congresistas votaron a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones. Eso fue... Sí, pero ahora, una vez que ha visto todo el debate y los pronunciamientos sobre especialistas y la actitud misma del gobierno, ha visto que ha habido un malestar frente a esa ley, ¿no? Seguramente va a haber discrepancias, pero el Parlamento por su gran mayoría aprobó esa norma. Sí, pero lo que pasa es que ya hemos visto en otros casos que han aprobado y que han habido luego rectificaciones. Creo que algunos colegas tuyos ya están diciendo, como el señor Montoya mismo, porque es cierto que los plazos largos perjudican, pero más perjudica que se deba dejar de lado a algunos procedimientos porque no hay el tiempo suficiente. Es decir, firmar un acuerdo con un colaborador eficaz requiere muchas corroboraciones, en algunos casos justamente en el Pero muchas veces también hay colaboradores eficaces que solamente manchan honras de las personas. En este caso, por ejemplo, en Acción Popular, la señora Carilyn López ha señalado supuesto, dicho, y nunca la señora vino al Parlamento, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nunca ha ido supuestamente para corroborar esa información que ella ha dado. Y muchas veces los congresistas de Acción Popular han sido todos los días un blanco de ataques. Entonces en esa parte también yo creo que yo coincido con la señora Gladys Echaíz, que ella es ex fiscal de la Nación. Pero se da cuenta que si usted invoca los daños que han recibido ustedes, está votando en función de sus intereses de grupo. No, eso es lo que me ha dicho. En absoluto. Nos han atacado de manera que no quiero que yo, personas como Karen López puedan ser colaboradores. Yo como parlamentario, Fernando, trato de ser un congresista objetivo. Sí. Yo soy integrante en la Comisión de Constitución, también integrante en la Comisión de Justicia. Y si bien es cierto, la justicia aquí en el Perú demora muchísimo. Y para eso, para que un correcto funcionamiento, tenemos que fortalecer tanto el Ministerio Público y Poder Judicial para que cumplan su papel fundamental. Sí. Entonces usted, si es que hubiera un voto, votaría otra vez a favor de la reducción del plazo o del establecimiento de un plazo de 8 meses en principio. Yo soy un congresista que nunca cambio mi opinión de un día para el otro. O sea, No, yo soy pero no es de un día para el otro, es después de un debate en donde hay varios actores y varios especialistas. No es de un día para el otro. Bueno, ahí hay opiniones a favor y en contra, ¿no? Sí. Se entiende también la discrepancia. Pero lo cierto que ya se ha anunciado realmente, ¿no?, de que lo van a observar esta autógrafa, ¿no? Porque realmente hay varias personalidades de la ley que ya han visto que realmente es un gran problema que nos puede causar, ¿no? No se ha pronunciado todavía el gobierno de una manera clara sobre el procedimiento, lo que sí está hasta el momento evaluando. Y vamos a ver qué decisión final toma. Pero es un tema grave, porque lo que está en juego una vez más es la lucha contra la corrupción. Y el señor ministro de Justicia, Maurate, dice que no ha recibido todavía el proyecto. Yo no entiendo por qué, cómo puede ser eso. Usted... No, pero yo he escuchado, don Fernando, que él ya se ha pronunciado en que van a observar la ley. Van a observar, directamente ha dicho eso. Directamente el ministro, van a observar la ley. Vamos a ver cómo... Porque los que votaron son, como dice mi colega, los que tienen más conflictos con la ley. Lamentablemente, pues eso es una realidad, que aquellos que están perjudicados por los procedimientos judiciales son los que se han pronunciado más. Usted tiene que reconocer que eso no realza la imagen de los parlamentarios, ¿no? No, solo que aquí en el Perú las investigaciones demoran muchísimo. Yo creo que tiene que ser un tiempo razonable. Igual también para los colaboradores eficaces, como en caso en Brasil, por ejemplo, ahí son mucho menos, ¿no? Bueno, hay otro tema que yo quisiera hablar con ustedes, porque los dos son representantes de regiones,
que es el tema de la descentralización. Hay un ánimo generalizado para constatar que se ha fracasado en el proceso que se ha implementado de hace 20 años. Y este fracaso es grave en vísperas de fenómenos climáticos, porque hay una queja generalizada de las regiones hacia el gobierno central, hacia el MEF, que la plata no llega, el MEF contesta que sí, pero que no la usan bien, que hay mucha corrupción en las regiones, etc. Hay algo que está mal en nuestra estructura de descentralización. ¿Qué le parece a ustedes que debería ser corregido cuanto antes? Señora Acuña. A ver, don Fernando, este tema es muy importante, francamente que es un tema que nosotros que vivimos o que somos, como dicen, del Perú profundo, nos damos cuenta que la centralización todavía sigue vigente. Si por un lado hay una descentralización teórica, pero paralelamente se ha creado nuevamente y hemos llegado al centralismo. Todos los ministerios tienen oficinas descentralizadas en las regiones y a través de esas oficinas ellos son los que ejecutan la mayor parte de obras, mientras que los gobiernos regionales o locales hacen las obras pequeñas. Y este conflicto es un conflicto muy grande, porque realmente querer supervisar, controlar desde Lima, porque realmente las oficinas descentralizadas que el mismo gobierno central tiene, no funcionan. No funciona. ¿Por qué no funciona? Nada. Educación, por ejemplo. Agricultura, por ejemplo. Claro. Agricultura que es tanto más de vivienda y construcción, saneamiento, agua. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Porque los presupuestos mayores siempre lo tenemos en Lima. Cuando pedimos presupuesto, lo primero que dicen, no, corrupción, no saben gastarlo, pero no son capaces de decirle, vamos buscando la forma de que estos dineros se gasten. ¿De qué forma? ¿Cómo hacemos para que los procesos sean fluidos? Pero no. Ellos lo que hacen es observar con la intención de que a fin de año los dineros reviertan y tengamos siempre la caja llena. ¿Usted piensa que es una intención deliberada Sí, que el Ministerio de claro. Economía tiene, que no se puede invertir los presupuestos regionales para que el dinero... ¿Qué más se vuelva? puede pensar? Porque de lo contrario, un buen maestro al alumno, ¿qué le dice? Lo enseña, ¿Pero usted lo prepara. cree que las autoridades regionales hacen el trabajo eficientemente? ¿Saben ejecutar esos presupuestos? No es cierto que también hemos perdido la confianza, pues no, eso definitivamente hay que ser realistas, ¿no? Y que realmente los gobernadores, cuántos están presos, los alcaldes, cuántos también están corridos, y eso faculta, ¿no?, a los ministerios, faculta al Ejecutivo decir, oye, mira, ¿qué tienes? ¿Por qué quieres más dinero? Si no sabes gastarlo. Es cierto, también nos hemos, pero no hacemos lo que debemos hacer, capacitar, año por año. Pero el MEF dice que ofrece capacitación para la elaboración de los expedientes técnicos. ¿Lo ha visto usted en su región? No lo ha está. visto. No está. Señor Soto, ¿qué nos dice usted sobre Huancavelica? Bueno, Fernando, sobre la pregunta. Efectivamente, en nuestro país nunca hubo una verdadera descentralización. Siempre igual, si hablamos de presupuesto, es un presupuesto centralista. Todo el tiempo dependemos de Lima. Sería interesante que se cambie, porque las principales necesidades no han solucionado. En los últimos tiempos hubo muchas obras paralizadas, inconclusas, ¿no? Entonces, ahí también las autoridades subnacionales no han sabido pues, solucionar los principales problemas de su población, tanto el distrito, provincia, regiones. Si bien es cierto, algunos confunden que los congresistas o el Congreso de la República no hace obra, nosotros fiscalizamos, Claro, sí, legislamos, por supuesto que no, representamos, sí. pero gran parte cuando nosotros vamos en la semana de representación encuentras, yo le voy a contar justo de aquí de 1 a las 7 tengo reunión con el ministro de Interior, vamos a conversar sobre las comisarías en Huancavelica. Hay un distrito, se llama Distrito de Marcas, en la provincia de Acuamba, una comisaría, Fernando, de adobe. Igual no tiene patrullero. ¿Y cómo están nuestros policías nacional en ese lugar? ¿Cuántos policías hay en esa comisaría? 17 agentes. Igual en el distrito de Paucarbamba,
también es una zona BRAI, no tienen patrullero. Hay 17 efectivos. ¿Pero cómo también se desplazan los agentes por eso, o sea, si hay una emergencia, hay algo, ¿cómo Pueden ellos reaccionar. no tienen patrulleros? Vamos a Entonces, hablar entonces sobre eso. Justamente yo quería como tema final, antes de que nos vence el tiempo, hablar sobre seguridad ciudadana. Y porque ustedes representan dos regiones bien diferentes, hay tipos de delincuencia diferentes. Nos va a explicar usted qué está pasando en Huancavelica, cuál es la amenaza ahí, cuál es la queja que le dan sus paisanos. Pero el caso de Trujillo es particular, porque se dice que es la capital de la extorsión en el Perú. Antes era la capital de la primavera, lamentablemente contra la primavera, dicen, usted me lo dirá, y varios paisanos suyos nos lo han dicho acá, que es ahí donde se ha generalizado la extorsión. Desde el taxi uno toma hasta el pequeño comerciante, pagan cupos, porque prefieren pagar cupos y no tener problemas con las bandas organizadas. Díganos, por favor, incluso hubo el caso de los escuadrones de la muerte que aparecieron, la elección de un alcalde que era un policía cuestionado, el señor Lidio Espinosa. Parece, ¿no? O sea, hay una historia en Trujillo Claro, ya de varias décadas. ¿Qué está pasando ahora con la delincuencia y la inseguridad ciudadana en su ciudad capital, señora Acuña? En verdad, don Fernando, la Trujillo, la Libertad, específicamente, hemos perdido la tranquilidad por años ya. Realmente una ciudad muy bondadosa, como dice, capital de la primavera, capital de la cultura, donde por la ubicación geográfica, cuántos limeños llegaban, cuántos a nivel nacional recibía turismo fuerte, ¿no? Realmente era una competencia a pesar que no tenemos un Machu Picchu, pero Trujillo realmente representaba un buen lugar para la visita, ¿no? Pero en estos últimos años la delincuencia ha crecido tanto, ¿verdad? Que no hay control. Lo cierto es que pueden los generales, los representantes de la policía pueden mostrar cuántas cosas ellos han logrado, pero es poco. ¿Qué se ha logrado? Comparación. ¿En qué ha habido progreso? Bueno, ellos normalmente en sus informes, ¿cuántas bandas han capturado? Número de bandas, pero la cantidad de bandas que existen es demasiado, es mucho mayor de los que ellos pueden capturar. Por eso que la población andamos asustada. ¿Y en qué radica, no? Que tan solo muchas veces pensamos en una declaratoria de emergencia, que en esa declaratoria de emergencia muchas veces venimos, lo luchamos, estamos atrás de las autoridades del centralismo, ¿no? Para que declaren emergencia, pero al final no sirve de nada, porque francamente con esa declaratoria el ejército no puede intervenir. Es una constatación pesimista. Brevemente, ¿qué tal es la gestión durante los primeros 6 meses del gobernador regional de La Libertad? Vemos, Creo que usted conoce muy bien, me parece. bueno, mi hermano, Sí, mi hermano, ¿no? Sí. Yo creo que está mostrando mucho interés. Vemos que está trabajando para realmente cubrir estas brechas tan marcadas y esperemos que en el tiempo que le corresponde gobernar, Ojalá. bien las cosas, Hay ¿no? ahí algunos desafíos grandes como el de la delincuencia justamente, pero también Xavi Mochic, ¿no? Claro. Señor Soto, ¿la delincuencia a través de qué modalidades actúa en Huancavelica? bueno, Fernando, en las alturas de Huancavelica hay siempre asaltos. Y En la para carretera. eso, en las carreteras, y para eso las comisarias no cuentan con patrulleros. Entonces es importante, seguramente de aquí a las 7 tengo reunión con el ministro de Interior, voy a explicarle todas las problemáticas. Y no solamente en Huancavelica, hablamos de seguridad ciudadana general en nuestro país. El tema del sistema migratorio aquí en el Perú es totalmente frágil. Uno prende su televisor en la mañana y hay matanzas, asesinatos, secuestros, ¿no? Entonces yo presenté un proyecto de ley. El proyecto de ley 3004 propone reformar la Constitución para modificar el artículo 140 e incorporar la pena de muerte para sicarios, para los delincuentes. Entonces, eso lamentablemente en la Comisión de Justicia ha sido archivado. Sí, pues, pero ese es el clamor de la población también, porque hemos firmado un tratado internacional, ¿no? tenemos Donde hay proscripción de la pena de tenemos que muerte. también dar unas medidas drásticas. Sin embargo, si hablamos de los
de los cárceles. También en los cárceles no tenemos, hay muchos delincuentes en los cárceles, pero están donde hablan por teléfono con toda libertad. Hemos presentado un proyecto de ley, Fernando, también el proyecto de ley 5232, y propone declarar de necesidad pública e interés nacional la reconstrucción del establecimiento penitenciario del Frontón para albergar delincuentes de alta peligrosidad. Estoy seguro y la próxima me van a invitar a sustentar y ahí estaré defendiendo yo si es que avanza este en el importante Congreso, proyecto de si ley. es que Frontón va a renacer, lo invitaremos para hablar de eso. En todo caso, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por haber hablado sobre los temas parlamentarios, pero también sobre temas institucionales del país, como la descentralización y la lucha contra la delincuencia. Muchas gracias, señores congresistas, que estén inspirados cuando tengan que votar por la nueva mesa directiva. Me parece que es el 26 que se vota, ¿no? Sí, el 26. así es. Todavía tienen 23 días por delante. Muchas gracias, Wilson Soto. Muchas gracias, Fernando.